En lo profundo de la selva mesoamericana, los mayas levantaron templos colosales, desarrollaron un calendario asombrosamente preciso y dominaron las matemáticas y la astronomía mucho antes que Europa. Pero tras siglos de esplendor, su civilización colapsó misteriosamente, dejando ruinas majestuosas y preguntas sin respuesta. Hoy, una nueva pista no está en piedras ni códices, sino en los genes. ¿Qué nos puede contar el ADN sobre el destino de los mayas? ¿Realmente desaparecieron o simplemente se transformaron? Prepárate para descubrir cómo la ciencia moderna está desenterrando los secretos mejor guardados de una de las culturas más fascinantes de América. La civilización maya floreció durante más de 2000 años en lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. Fueron expertos astrónomos, arquitectos, matemáticos y artistas. Su sociedad estaba organizada en ciudades-estado independientes que construyeron pirámides, observatorios y centros ceremoniales. A diferencia de lo que muchos creen, los mayas no eran un solo pueblo, sino un conjunto de comunidades con lenguas, costumbres y estructuras políticas diversas. Aún así, compartían una cosmovisión común centrada en los ciclos del tiempo, la naturaleza y el poder divino de los reyes. A partir del siglo IX, muchas de las grandes ciudades mayas del sur comenzaron a abandonarse repentinamente. Las causas siguen siendo motivo de debate entre arqueólogos e historiadores. Guerras internas, cambios climáticos, agotamiento de recursos y crisis política son algunas de las teorías. Sin embargo, esto no significó la desaparición total del pueblo maya. En realidad, miles de comunidades se trasladaron hacia el norte, especialmente a la península de Yucatán, donde ciudades como Chichén Itzá prosperaron siglos después. La llegada de los españoles en el siglo XVI trajo consigo una nueva ola de destrucción, represión y mestizaje. Durante la colonización, los mayas fueron esclavizados, obligados a abandonar sus creencias y absorbidos dentro del sistema colonial español. Sus textos sagrados fueron quemados, sus templos destruidos o convertidos en iglesias, y sus lenguas suprimidas. Sin embargo, muchos sobrevivieron en las zonas rurales, manteniendo en secreto su lengua, su identidad y sus tradiciones. Hoy, millones de personas en México y Centroamérica se identifican como mayas. Hablan sus lenguas ancestrales y luchan por conservar su cultura. ¿Pero qué nos dice su ADN? ¿Puede la genética confirmar esa continuidad cultural milenaria? En los últimos años, estudios genéticos en poblaciones indígenas de Mesoamérica han revelado algo sorprendente. Gran parte del material genético de los antiguos mayas sigue presente en comunidades actuales. Investigaciones dirigidas por genetistas de México y Estados Unidos han analizado muestras de ADN de restos humanos hallados en antiguas ciudades mayas y las han comparado con el ADN de personas que viven hoy en regiones como Chiapas, Yucatán y Guatemala. Los resultados muestran una continuidad genética notable, confirmando que los mayas no desaparecieron, sino que sus descendientes viven entre nosotros. La historia oficial, que hablaba de un colapso y desaparición, ha sido desmentida por la ciencia. Sin embargo, no todo el linaje se ha preservado de forma intacta. La llegada de los conquistadores, las enfermedades europeas y siglos de mestizaje alteraron parte de la herencia genética. Se estima que al menos el 20% del genoma de muchos pueblos mayas actuales tiene influencia europea o africana, producto de la colonización y la esclavitud. Aún así, hay regiones donde el ADN maya permanece prácticamente puro, especialmente en comunidades aisladas. Esto no solo aporta datos biológicos, sino también información sobre cómo ciertas culturas lograron persistir, adaptarse y sobrevivir en medio de la opresión. La genética también ha servido para reconstruir antiguos patrones migratorios, gracias al ADN mitocondrial, que se hereda por línea materna, y al cromosoma Y, que se pasa de padre a hijo. Se ha podido rastrear cómo se movieron las poblaciones mayas a lo largo de los siglos. Sorprendentemente, algunos linajes actuales coinciden con restos encontrados en ruinas que datan de más de 1000 años. Esto ha permitido llenar vacíos en el mapa histórico y entender mejor la relación entre distintas ciudades-estado. La ciencia, en este caso, no solo revela datos, sino que reescribe la historia desde el interior del cuerpo humano.
Uno de los descubrimientos más sorprendentes surgió cuando investigadores identificaron variantes genéticas únicas en restos mayas antiguos que ya no están presentes en la mayoría de las poblaciones actuales. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Hay linajes mayas que realmente se extinguieron? Algunas secuencias genéticas parecen haber desaparecido por completo, tal vez por epidemias, hambrunas o masacres ocurridas durante la conquista. El hecho de que ciertos rasgos genéticos hayan desaparecido sugiere que, además de una comunidad, también hubo una pérdida irrecuperable. Así, la genética no solo confirma la herencia viva, sino que también narra una tragedia silenciosa, la de los pueblos borrados incluso del ADN. Pero hay algo aún más intrigante. En ciertos estudios genéticos se han encontrado coincidencias parciales entre el ADN maya y grupos indígenas de Sudamérica, algo que no se esperaba. Algunos expertos plantean la hipótesis de antiguas rutas comerciales o migraciones que conectaban civilizaciones más allá de lo que imaginamos. ¿Pudo haber existido un intercambio biológico y cultural más amplio entre los mayas y los pueblos tan lejanos como los quechuas o los muiscas? Aunque aún no hay consenso, esta posibilidad abre la puerta a nuevas preguntas sobre cómo se conectaban las civilizaciones precolombinas. La genética podría revelar una red de relaciones más compleja de lo que la historia escrita nos ha contado. Otro giro inesperado viene de una fuente completamente distinta: el turismo genético. Hoy, algunas empresas ofrecen pruebas de ADN que prometen revelar si tiene sangre maya. Personas de todo el mundo, incluso en Europa o Estados Unidos, han descubierto con asombro que llevan genes ligados a esta cultura ancestral. ¿Es posible que descendientes de mayas hayan cruzado océanos en tiempos modernos sin saberlo? ¿O que el mestizaje colonial haya llevado este linaje mucho más lejos de lo que creíamos? Este fenómeno ha despertado un nuevo orgullo identitario y, al mismo tiempo, ha generado debates éticos sobre la comercialización del pasado. ¿Estamos conectando con nuestras raíces o comprando una versión idealizada de ellas? El estudio del ADN maya nos muestra que, lejos de ser una civilización perdida, sus descendientes viven hoy con un legado biológico y cultural que ha sobrevivido a siglos de adversidad. La genética ha confirmado que, aunque hubo cambios y mezclas, el espíritu maya sigue presente en millones de personas que mantienen viva su historia, sus lenguas y tradiciones. Este hallazgo nos invita a valorar más profundamente la resistencia y adaptación de un pueblo que nunca desapareció realmente. Sin embargo, también debemos recordar que el ADN es solo una parte de la historia. La memoria, la cultura y la identidad se transmiten por muchos caminos, y los mayas nos enseñan que sobrevivir no solo es una cuestión de genes, sino de preservar y honrar un legado. La ciencia, combinada con el respeto por la historia, nos ayuda a entender mejor quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. El ADN perdido de los mayas es, en realidad, un ADN que sigue latiendo en el presente y en el futuro. Si te sorprendió descubrir que el legado de los mayas no se perdió, sino que viven millones de personas hoy, no olvides darle like, suscribirte para más historias fascinantes como esta. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este viaje entre genética e historia, y si te gustaría conocer más secretos de antiguas civilizaciones. Comparte este video para que más personas descubran que la historia nunca desaparece, solo cambia de forma. Gracias por acompañarnos y recuerda que el pasado vive en cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo video.